Imagina despertar un día y darte cuenta de que tu esposa ha desaparecido sin dejar rastro. Solo una nota que dice, no me busques. Al principio, piensas que es algo simple, una discusión que se salió de control. Pero cuando empiezas a investigar, descubres secretos que nunca imaginaste, mentiras que cambian todo lo que creías saber. Cada paso te lleva más cerca del peligro, y la verdad es más oscura de lo que esperabas. Mira hasta el final, porque nada es lo que parece. Si alguien me hubiera dicho ayer que mi vida iba a desmoronarse en cuestión de horas, me habría reído. Mi nombre es Álvaro, y hasta ese día, pensaba que tenía una vida bastante normal. Mi esposa, Laura, y yo llevábamos 12 años casados. Tenemos una hija, Lucía, de 13 años. Y vivimos en una casa tranquila en un barrio residencial de Alcalá de Henares. Pero aquella mañana lo cambió todo. Me desperté temprano, como siempre, sobre las 7:30. La cama a mi lado estaba vacía, pero eso no era raro. Laura solía levantarse antes para preparar el desayuno o revisar sus correos. Sin embargo, el silencio en la casa era extraño. Bajé las escaleras esperando encontrarla en la cocina. Pero no había café, ni tostadas, ni rastro de movimiento. Solo una mesa vacía. Algo no encajaba. Laura, llamé, pero no obtuve respuesta. Subí rápidamente al cuarto de Lucía. Su cama estaba hecha un desastre, pero ella no estaba allí. Su mochila tampoco. Mi corazón empezó a latir más rápido. Corrí al armario de nuestra habitación. Una parte de la ropa de Laura había desaparecido. Abrí los cajones del baño, sus cosas tampoco estaban. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Fue entonces cuando lo vi. Una nota. Un pequeño papel doblado dejado sobre la mesa del salón. No me busques. 4 palabras. Directas. Frías. Me quedé helado, intentando asimilar lo que significaban. ¿Por qué Laura habría dejado eso? ¿Qué quería decir con no me busques? ¿Qué había pasado? Agarré mi teléfono y la llamé. Directo a buzón de voz. Intenté otra vez. Nada. Le envié mensajes desesperados, primero pidiéndole explicaciones, luego suplicándole. Pero no hubo respuesta. Mi mente iba a 1000 por hora mientras intentaba darle sentido a lo que estaba pasando. ¿Había huido? ¿Por qué llevaría a Lucía? Un mensaje de texto interrumpió mi caos mental. No era de Laura. Era de David, mi vecino. Álvaro, no quiero meterme, pero anoche vi el coche de Laura en la gasolinera de la salida de la A2, cerca de Guadalajara. Estuvo allí bastante rato. Me pareció raro. La gasolinera. ¿Qué demonios hacía allí? Mi mente ya estaba imaginando 1000 escenarios, cada uno peor que el anterior. Gracias, David, respondí rápidamente, y sin perder tiempo agarré las llaves del coche y salí. El trayecto fue una eternidad. Cada kilómetro me sentía más ansioso, más inquieto. Al llegar a la gasolinera, la reconocí de inmediato, su coche estaba aparcado al fondo del estacionamiento, junto a unos arbustos. Me acerqué, mirando alrededor por si veía a alguien. Pero no había nadie. Abrí la puerta del coche y revisé el interior. No había nada fuera de lo normal, excepto por un sobre en el asiento del copiloto. Con las manos temblando, lo abrí. Te arrepentirás si sigues adelante. El mensaje era simple, pero sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Me quedé allí parado, con la nota en la mano, mirando alrededor como si alguien fuera a salir de las sombras. Pero el lugar estaba desierto. Algo estaba muy mal. No era solo Laura huyendo. Era algo mucho más oscuro. El mensaje no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Te arrepentirás si sigues adelante. ¿Quién lo había escrito? ¿Laura? ¿Alguien más? Sabía que no podía quedarme allí parado. El silencio de la gasolinera se sentía opresivo, como si algo invisible estuviera observándome. Revisé de nuevo el coche, buscando alguna pista, algo que me explicara por qué Laura había estado aquí. Entonces lo vi, el GPS estaba encendido, mostrando la última dirección introducida. Hotel Las Palmas, habitación 203.
Mi corazón latía con fuerza. Laura había ido allí. No podía ignorar esto. Subí al coche y conduje hacia el hotel, ubicado a las afueras de Guadalajara. Era un sitio modesto, el tipo de lugar al que vas si quieres pasar desapercibido. Al llegar, aparqué en una esquina del estacionamiento, intentando calmarme antes de entrar. La recepcionista, una mujer mayor que apenas levantó la vista de su libro de crucigramas, me miró con indiferencia cuando le pregunté por la habitación 203. ¿Es usted huésped del hotel?, preguntó, levantando una ceja. No exactamente. Estoy buscando a mi esposa. Se registró aquí anoche. La mujer me estudió por un momento, luego suspiró y señaló las escaleras. Segundo piso, al final del pasillo. Mis pasos resonaron en el pasillo desierto mientras me acercaba a la puerta. Toqué 2 veces. Nada. Volví a intentarlo, esta vez más fuerte. Silencio. Intenté girar la manija. La puerta no estaba cerrada con llave. La abrí lentamente, cada músculo de mi cuerpo en alerta. El interior de la habitación estaba desordenado. La cama sin hacer, una maleta abierta en el suelo con ropa desparramada, y un vaso medio vacío sobre la mesa. Pero lo que realmente llamó mi atención fue un teléfono móvil sobre la cama. No era de Laura, era un modelo barato, un teléfono de esos desechables que compras en cualquier tienda. Mientras lo observaba, el teléfono vibró de repente, iluminándose con un nuevo mensaje. ¿Te han seguido? Sal ahora. Mi pecho se tensó. ¿Quién me había seguido? ¿Cómo sabían que estaba aquí? Miré rápidamente por la ventana. Al otro lado del estacionamiento, vi a un hombre apoyado contra un coche, fumando. Llevaba una gorra que le cubría gran parte del rostro, pero sus ojos estaban claramente fijos en la habitación. Me moví rápido. Apagué las luces, guardé el teléfono en mi bolsillo y salí por la puerta trasera de la habitación. El pasillo daba a unas escaleras que conducían a la calle trasera del hotel. Me apresuré hacia mi coche, manteniéndome bajo las sombras, y encendí el motor. Mientras salía del estacionamiento, vi al hombre girarse hacia la habitación que acababa de abandonar. Parecía hacer una llamada. Conduje sin rumbo, mi mente llena de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué seguían a Laura? ¿Por qué ahora me estaban vigilando a mí? El teléfono vibró de nuevo en mi bolsillo. Detuve el coche en una calle secundaria y saqué el móvil desechable. Había otro mensaje. Para de buscar o será peor. El miedo me invadió, pero también algo más, rabia. Fuera quien fuera esta gente, no podían jugar conmigo. Mi esposa y mi hija estaban involucradas, y no iba a retroceder. Revisé los mensajes antiguos del teléfono. Había conversaciones, todas en un tono críptico. Mencionaban reuniones, pagos, nombres. Un nombre destacaba. Valverde. Tenía que averiguar quién era. Sabía que no podía hacerlo solo, así que llamé a mi amigo Javier, un periodista independiente que había trabajado en investigaciones peligrosas. Álvaro, ¿qué pasa?, respondió al segundo timbre, su tono sorprendido. Necesito tu ayuda. Es algo grande, y es personal. Te lo explico en persona. ¿Puedes verme en 1 hora? Claro. ¿Dónde? En la cafetería El Mirador, cerca de la plaza principal. Colgué y me dirigí directamente allí. Mientras conducía, mi mente no dejaba de saltar entre el miedo y la determinación. Algo enorme estaba ocurriendo, y Laura estaba justo en el centro. Cuando llegué, Javier ya estaba allí, sentado con su portátil y un café. Me acerqué, y sin perder tiempo, le mostré el teléfono. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, mirando los mensajes con una expresión seria. Algo que Laura dejó atrás. Se ha ido, se llevó a Lucía, y ahora esta gente me está amenazando. Javier empezó a tomar notas mientras yo le explicaba todo lo que sabía hasta ahora. Cuando mencioné el nombre Valverde, levantó la cabeza. Eso suena familiar. Dame un segundo. Tecló rápidamente en su portátil, sus ojos escaneando la pantalla. Álvaro, esto es malo. Si es el mismo Valverde del que he oído hablar, es un pez gordo. Estafas financieras, corrupción,
Incluso se rumorea que tiene conexiones con el narcotráfico. ¿Qué tiene que ver con Laura?, pregunté, mi voz subiendo un poco. No lo sé, dijo Javier, cerrando su portátil. Pero lo averiguaremos. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado un paso adelante, pero la montaña que tenía frente a mí parecía cada vez más alta. La idea de que Laura estuviera conectada con alguien como Valverde me revolvía el estómago. No podía entenderlo. ¿Por qué habría tenido algo que ver con un hombre así? Ella siempre había sido cautelosa, responsable. Nada de esto tenía sentido. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté, mi voz cargada de frustración. Javier tomó un sorbo de su café, su mirada fija en la pantalla de su portátil. Primero, voy a hacer más investigaciones sobre Valverde. Pero necesitas ser extremadamente cuidadoso. Este tipo no es un criminal cualquiera. Si te están vigilando, significa que ya te ven como una amenaza. Asentí lentamente. Sabía que tenía que moverme con cuidado, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Mi familia estaba en peligro. ¿Qué pasa si intento rastrear a Laura directamente?, pregunté. Javier negó con la cabeza. No puedes. Si están detrás de ti, estarán siguiéndola también. La clave aquí es entender que tenía que ver con Valverde. ¿Mencionó algo en las últimas semanas? ¿Algo fuera de lo común? Intenté recordar. Últimamente Laura había estado más reservada, más distante, pero yo lo había atribuido al trabajo. Había habido discusiones sobre dinero, pero nada que sugiriera algo tan grande como esto. Fue entonces cuando recordé algo. Espera, dije. Hace un par de meses mencionó que había creado un respaldo de unos documentos importantes. Lo dijo de pasada, como si fuera algo del trabajo. Pero, ¿podría ser esto? Javier me miró con atención. ¿Dónde guardó ese respaldo? No lo sé, admití. Pero si era tan importante, tuvo que haberlo escondido en algún lugar seguro. La idea de volver a casa y buscar lo que Laura podría haber dejado atrás me llenó de ansiedad. Si algo salía mal, podría atraer más atención hacia nosotros. Pero era mi única opción. Voy a buscar en casa, le dije a Javier, levantándome. Ten cuidado, Álvaro, dijo, cerrando su portátil. Y si encuentras algo, dímelo de inmediato. Salí de la cafetería y conduje de regreso a Alcalá de Henares, el peso de la incertidumbre aumentando con cada kilómetro. Cuando llegué a casa, revisé cada rincón. Armarios, cajones, cajas viejas en el trastero. Parecía una búsqueda inútil, hasta que abrí un pequeño compartimento en su escritorio. Allí estaba. Una memoria USB, escondida debajo de una pila de papeles sin importancia. Mi corazón se aceleró mientras la conectaba a mi portátil. Al abrir los archivos, me encontré con un tesoro de información. Documentos financieros, correos electrónicos, nombres de empresas ficticias. Todo apuntaba a un enorme esquema de lavado de dinero. Pero lo peor estaba al final, una carpeta titulada Valverde, pruebas. Al abrirla, mis manos temblaban. Había fotos, correos electrónicos y grabaciones que mostraban a Valverde en reuniones con figuras importantes. Políticos, empresarios, incluso miembros de la policía. Laura había estado recopilando todo esto. Mi mente empezó a unir las piezas. Ella había descubierto algo grande, demasiado grande. Y ahora, alguien sabía que yo tenía estas pruebas. Mientras copiaba los archivos a un almacenamiento en la nube, el teléfono desechable vibró de nuevo. Nos encontramos mañana. Mercado Central de Valencia, 3. Ven solo. El miedo y la ira se mezclaban dentro de mí. Sabía que no podía ignorar esta cita, pero también sabía que no podía ir desarmado. Antes de salir, llamé a Javier. Encontré algo, dije rápidamente. ¿Qué?, preguntó, su tono serio. Pruebas de que Valverde está detrás de algo enorme. Tengo los documentos. Pero también tengo una cita con ellos mañana en Valencia. Mercado Central. Javier exhaló profundamente. Estás jugando con fuego, Álvaro. Pero esto es bueno. Déjame contactar a alguien que pueda ayudarnos. No te muevas hasta que te llame.
Colgué, sabiendo que las próximas horas serían cruciales. Esa noche no dormí. Mi mente no dejaba de imaginar todos los escenarios posibles, cada uno peor que el anterior. Cuando finalmente salió el sol, me sentí más decidido que nunca. No importaba lo que costara, iba a recuperar a mi familia. El viaje hacia Valencia fue interminable. Cada kilómetro se sentía como una cuenta regresiva hacia algo que podría cambiarlo todo. La USB estaba escondida en mi bolsillo, y una copia en la nube estaba lista, pero eso no me tranquilizaba. Sabía que no bastaba con tener pruebas, había que sobrevivir para usarlas. Llegué al mercado central alrededor de las 2:30. El lugar estaba lleno de vida. Puestos de frutas, especias, y la algarabía constante de los vendedores tratando de captar clientes. Pero para mí, todo se sentía ajeno. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa, encontrarlos. Caminé entre los pasillos, mis ojos escaneando a la multitud. Entonces lo vi. Valverde. Estaba apoyado contra una columna cerca de la entrada principal, vestido con un traje perfectamente ajustado, como si el bullicio a su alrededor no le afectara en absoluto. A su lado, dos hombres altos y corpulentos, sus movimientos casuales pero vigilantes. No veía a Laura ni a Lucía, pero sabía que estaban cerca. Álvaro, dijo Valverde cuando me acerqué, su voz cálida y cargada de falsa simpatía. Me alegra que hayas decidido venir. Eso demuestra que sabes lo que está en juego. ¿Dónde están mi esposa y mi hija?, pregunté directamente, ignorando el tono amistoso. Valverde sonrió, como si disfrutara de mi desesperación. Están a salvo, por ahora. Todo depende de ti. ¿Trajiste lo que te pedí? Saqué la USB de mi bolsillo, sosteniéndola con fuerza. Aquí está. Pero no les harás daño. No después de esto. Valverde dio una pequeña risa, inclinando la cabeza. Eso depende de ti, amigo mío. Dame la USB, y todos podremos continuar con nuestras vidas. Sabía que era una mentira. Aunque le entregara las pruebas, no había garantía de que nos dejara salir vivos. Tenía que ganar tiempo. Primero quiero verlas, dije, mi voz firme. Valverde hizo un gesto con la mano, y uno de sus hombres sacó su teléfono. En la pantalla apareció un vídeo en vivo, Laura y Lucía, sentadas en una pequeña habitación, ambas con expresión de miedo. Como puedes ver, están bien, dijo Valverde, con un tono casi burlón. Pero el tiempo se acaba, Álvaro. Dame las pruebas. Respiré profundamente, intentando controlar el pánico. Está bien, dije, extendiendo la mano para entregarle la USB. En ese momento, alguien me empujó desde atrás. Me giré rápidamente y vi a un hombre que nunca había visto antes. Parecía alterado, y me susurró al oído, confía en mí. Sígueme el juego. Antes de que pudiera procesarlo, el hombre empezó a gritar, ladrón. Ese hombre me robó, señalándome. El caos estalló. Las personas alrededor comenzaron a mirarnos, y algunos comerciantes dejaron sus puestos para intervenir. Valverde y sus hombres parecieron descolocados por un segundo, y eso fue todo lo que necesitábamos. El desconocido me agarró del brazo y me arrastró hacia uno de los pasillos laterales, lejos de la multitud. Corre, dijo. ¿Quién eres?, pregunté mientras intentaba seguir su ritmo. Amigo de Javier. Me envió para sacarte de aquí, respondió sin detenerse. Corrimos hasta salir del mercado, donde había un coche esperándonos. Me empujó dentro y arrancamos antes de que los hombres de Valverde pudieran alcanzarnos. ¿Y ahora qué?, pregunté, todavía tratando de entender lo que acababa de pasar. Javier tiene un plan, dijo el hombre mientras conducía hacia las afueras de la ciudad. Pero necesitas mantenerte fuera de la vista. Valverde no se quedará quieto. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Los tenemos. Sé dónde están Laura y Lucía. Llámame en cuanto estés a salvo. Una mezcla de alivio y miedo me recorrió. Habíamos ganado algo de tiempo, pero la batalla estaba lejos de terminar. Llegamos a un pequeño almacén en las afueras de Valencia. Era un lugar discreto, apartado de las miradas curiosas. El hombre que me había sacado del mercado me indicó que esperara mientras él hacía una llamada. Javier dice que viene para acá, dijo después de colgar.
Quedan cosas por aclarar antes de dar el siguiente paso. Mi mente estaba en otro lugar. ¿Cómo había logrado Javier localizar a Laura y Lucía? ¿Estaban realmente a salvo? Cada segundo que pasaba sentía como si el tiempo se estuviera agotando. No pasó mucho tiempo antes de que Javier llegara, su coche levantando una nube de polvo al estacionarse frente al almacén. Bajó apresurado, con una carpeta en la mano. Álvaro, tenemos que movernos rápido, dijo, su tono más serio que nunca. ¿Dónde están? ¿Están bien?, pregunté de inmediato. Sabemos que Valverde las tiene en una de sus propiedades, una villa aislada cerca de Sagunto. Mis contactos confirmaron que las está usando como garantía para que entregues todo lo que tienes. Pero ahora también está furioso porque escapaste del mercado. ¿Y cómo las sacamos de ahí?, pregunté, mi voz al borde de quebrarse. Javier abrió la carpeta y me mostró un mapa aéreo de la villa. Tengo gente que puede ayudarte, pero no será fácil. Hay guardias, cámaras, y Valverde no dejará que salgan con vida si siente que algo va mal. Lo que sea que haga falta, lo haré, dije sin dudarlo. Bien, respondió Javier. Hay una oportunidad. Valverde está obsesionado con las pruebas, así que usaremos eso para distraerlo mientras entramos. El plan era arriesgado, pero no había otra opción. Mientras Javier y su contacto organizaban los detalles, me explicaron mi papel. Yo debía entregarme en la entrada principal de la villa, con una copia de la USB como carnada. Mientras tanto, ellos entrarían por una ruta secundaria y sacarían a Laura y Lucía. No me gusta dejarte solo con ellos, dijo Javier. Pero no hay otra forma de asegurarnos de que Valverde esté distraído. Haré lo que sea, repetí, sabiendo que mi vida valía poco en comparación con la de mi familia. Al anochecer, estábamos listos. Me dirigí hacia la villa en un coche prestado, con las manos sudorosas y el corazón latiendo como un tambor. El lugar estaba rodeado de altos muros y luces de seguridad. Al llegar a la entrada principal, 2 hombres armados me detuvieron. Valverde me está esperando, dije con firmeza, sosteniendo la USB en alto. Los hombres intercambiaron miradas y uno de ellos hizo una llamada. Después de unos momentos, abrieron las puertas y me escoltaron hacia la casa. Valverde me esperaba en el salón principal, sentado en un sofá de cuero con un cigarro en la mano. Su sonrisa era una mezcla de triunfo y desprecio. Álvaro, qué agradable sorpresa. Pensé que habías decidido esconderte, dijo con su tono burlón habitual. Estoy aquí, como pediste, respondí, tirando la USB sobre la mesa frente a él. Pero esto termina ahora. Quiero a mi familia. Valverde soltó una risa seca. ¿De verdad crees que tienes el control aquí? Tú viniste a mí, no al revés. Mientras hablaba, mis ojos recorrieron la habitación. Había al menos 4 hombres armados. Era una trampa, pero no tenía otra opción más que seguir el juego. Revisa el contenido, ordenó Valverde a uno de sus hombres, que conectó la USB a un portátil. Mi pulso se aceleró. Sabía que era una copia alterada, diseñada para ganar tiempo. Pero no podía evitar pensar en Laura y Lucía, en si Javier y su equipo habían llegado a tiempo. Todo parece estar aquí, dijo el hombre frente a la computadora. Valverde sonrió, levantándose del sofá. Bueno, Álvaro, parece que hiciste lo correcto. Ahora, sobre tu familia. En ese momento, se escuchó un estruendo desde la parte trasera de la villa. Gritos y disparos rompieron la tensión de la habitación. Valverde se giró bruscamente, su rostro pasando de la confianza al pánico. ¿Qué está pasando?, gritó a sus hombres, pero no tuvo tiempo de obtener una respuesta. Aproveché la distracción para abalanzarme sobre el hombre más cercano, arrebatándole su arma. Fue un movimiento desesperado, pero funcionó. Disparé hacia el techo, causando suficiente caos para que los guardias restantes se dispersaran. Valverde me miró con odio, pero antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió en la habitación. Era el equipo de Javier. Al suelo, gritaron, apuntando sus armas hacia Valverde y los demás. Mi primer instinto fue correr hacia la parte trasera de la casa. Allí, en un pequeño cuarto, encontré a Laura y Lucía abrazadas, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá», gritó Lucía, corriendo hacia mí. «Estoy aquí, ya pasó», dije mientras las envolvía en mis brazos.
sintiendo por primera vez en días que podía respirar. Sostuve a Laura y Lucía con fuerza, como si al hacerlo pudiera borrar los días de terror que habíamos vivido. Pero no había tiempo para emociones, los ecos de los gritos y disparos aún resonaban por la villa. Tenemos que salir de aquí, dije, guiándolas hacia la puerta trasera mientras el caos continuaba. Javier apareció en el pasillo, su rostro marcado por la tensión. Las sacamos ahora, dijo con firmeza, mirando a Laura. ¿Puedes caminar? Laura asintió, aunque sus movimientos eran torpes y lentos. Lucía estaba más alerta, pero el miedo aún se reflejaba en sus ojos. Javier nos escoltó a través de un pasadizo que su equipo había identificado. Era un camino estrecho detrás de la villa, rodeado de arbustos altos. Mientras avanzábamos, los sonidos de la lucha se desvanecían poco a poco. ¿Qué pasó con Valverde?, pregunté mientras corríamos. Javier negó con la cabeza. Le tenemos. Pero esto no termina aquí, Álvaro. Su red es enorme. Incluso si él cae, otros tomarán su lugar. No importaba en ese momento. Todo lo que quería era sacar a mi familia de ese infierno. Cuando llegamos al coche que Javier había preparado, Laura se derrumbó en el asiento trasero, y Lucía se abrazó a ella, temblando. Subí al asiento del copiloto mientras Javier se ponía al volante y arrancaba a toda velocidad. Estamos llevando a tu familia a un lugar seguro, dijo, sin apartar la vista del camino. Pero tú y yo tenemos trabajo que hacer. Trabajo, repetí, mi voz llena de incredulidad. ¿No ves que ya hemos pasado por suficiente? Álvaro, estas pruebas que tienes son explosivas. Pero si las usamos mal, solo pondremos a más personas en peligro. Necesitamos movernos con cuidado. Encontrar la forma de exponer todo esto sin que Valverde o su gente nos alcancen primero. Suspiré, agotado tanto física como emocionalmente. Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme de nuevo a esta pesadilla era insoportable. Javier nos llevó a una pequeña casa en las afueras de Sagunto, un lugar discreto que su equipo había asegurado. Allí, finalmente, pude sentarme con Laura y escuchar lo que realmente había pasado. Lo siento, Álvaro comenzó, sus ojos llenos de lágrimas. No sabía cómo decírtelo. Todo empezó hace un año, cuando descubrí algunas transacciones sospechosas en la empresa para la que trabajaba. Intenté ignorarlo al principio, pero cuanto más investigaba, más claro era que Valverde estaba detrás de todo. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, mi voz mezcla de tristeza y rabia. Porque tenía miedo, admitió. Sabía que si te involucraba, ellos vendrían por ti. Así que recopilé lo que pude, pensando que podría entregarlo a la policía. Pero Valverde descubrió lo que hacía y empezó a amenazarme. Cuando me di cuenta de que también iban tras Lucía, no tuve otra opción. Huir parecía la única forma de mantenerlas a salvo. La escuché en silencio, intentando procesar todo. Era un acto desesperado, pero hecho con la intención de protegernos. Ahora no podemos seguir huyendo, dije finalmente. Javier tiene razón. Tenemos que detener a esta gente de una vez por todas. Durante los días siguientes, trabajamos junto a Javier y su equipo para recopilar las pruebas, verificarlas y enviarlas a contactos en los medios y autoridades internacionales. Era un proceso lento, lleno de riesgos, pero cada paso nos acercaba a derribar a Valverde y su red. Finalmente, las pruebas llegaron a las manos correctas. En cuestión de semanas, los noticieros comenzaron a hablar de detenciones, investigaciones, y las conexiones de Valverde con figuras poderosas. Su imperio estaba cayendo, pero no sin consecuencias. Recibí una última llamada de Javier poco después de que todo saliera a la luz. Valverde está tras las rejas, dijo. Pero no bajes la guardia. Hay gente que todavía querrá silenciarte por lo que sabes. Lo sé, respondí, mirando a Laura y Lucía mientras hablaban en el jardín. Pero mientras estén a salvo, puedo manejar lo que venga. Colgué, sintiendo por primera vez en semanas que podía respirar con algo de calma. Sabía que el peligro no había desaparecido por completo, pero estábamos juntos. Y eso, después de todo lo que habíamos pasado, era lo único que importaba.